Queridos amigos, la salvación que Dios nos ofrece es maravillosa y tal vez alguien puede sentirse tentado a decir: esta salvación es para mí, la voy a disfrutar yo, qué bendición. Sin embargo, los versículos que siguen y que estudiaremos hoy nos demuestran que Dios realmente espera que haya un claro enfoque hacia los demás para atraerlos a Jesucristo, y si pudieran haber barreras entre ellos y nosotros, el Evangelio debe ser capaz de crear puentes para atraerlos también a Jesús. Por lo tanto, la salvación produce efectos muy claros. Eso estudiaremos hoy en Lecciones de la Biblia. Esta semana, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Gracias amigos por estar junto a nosotros en una nueva semana, un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Recuerda, estamos estudiando el libro, o más bien carta de Pablo a los Efesios. Una carta en donde Pablo, ya en prisión, viviendo lo que serán sus últimos momentos de vida, él aún así extiende un mensaje alentador, muy lleno de la presencia de Jesucristo para estos cristianos allí en Asia Menor. Es un mensaje que ha resultado muy valioso para nosotros también. Y agradecemos una vez más la presencia del pastor Carlos Sánchez, que ha estado acompañándonos. Pastor, gracias una vez más. Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias, y gracias a nuestros amigos y amigas también por escucharnos. Tenemos delante de nosotros un desafío bonito, porque es entender ahora las repercusiones, los resultados de lo que Dios ya ha hecho en Jesucristo. Esto tiene que producir ciertos efectos y no puede quedar ahí como algo en el pasado, solo relevante para quienes vivían en Éfeso en el primer siglo. Esto nos debe alcanzar a nosotros también hoy, en la actualidad. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que también nos ayude, como siempre lo hacemos, a través de una oración, para que sea un estudio que nos bendiga, pero que también nos desafíe a nosotros. Vamos a orar. Padre amante, queremos en primer lugar agradecer por el don de la vida, por la posibilidad que nos das de estar una vez más aquí en los estudios de Nuevo Tiempo, pudiendo desde aquí alcanzar con tu palabra a tantos amigos, a tantas personas que les interesa profundizar en tu palabra. Te rogamos que tanto para ellos como nosotros este estudio sea provechoso y que podamos entender también cuáles son los resultados, los desafíos naturales que ser salvos implica para nosotros también hoy. Puedas tú guiarnos y que en este estudio podamos conocerte mejor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos visto hasta aquí y cerramos la semana anterior con el versículo 10, para que anduviéramos en ellas, hablando de las buenas obras, resultado natural de la salvación que no es por obras, y sin embargo andamos en una vida nueva, somos una nueva creación y nuestras acciones así lo revelan. Entonces parece muy natural que este versículo 10, que deja una proyección hacia adelante de cosas que ahora deben suceder, venga seguido ahora por el versículo 11 que dice: por tanto. Por lo tanto, recuerden que en otro tiempo
Y es interesante porque Pablo ya ha hecho esto de mirar hacia atrás. Ese mirar hacia atrás era, estábamos así y Dios nos salvó. Ahora esto debe convertirse en, antes vivíamos de una manera, ahora debemos vivir de otra. Es interesante cómo Pablo va haciendo estos paralelos. Así que dice ahí, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanos. Y ya el hecho de que Pablo esté diciendo, así como ustedes se llamaban y así como los llamaban, da a entender que habían tensiones entre gentiles, judíos, que ahora habían llegado a ser cristianos. De alguna manera como que, ¿será que se estaban sacando en cara parte de su pasado? Parte de eso es lo que el Evangelio también tiene que subsanar y allanar. Independiente de cómo sea nuestra experiencia, hemos llegado a la iglesia y nos vamos dando cuenta de que nuestras historias no son idénticas y aún así Dios nos salvó y nos ama por igual. Pero de pronto somos muy especialistas como seres humanos. Ah, sí, pero es que yo ya era cristiano, solo que conocí más de la verdad. Tú no eras cristiano. No, sí, yo vengo del mundo, algunos dicen, y por lo tanto ténganme paciencia, yo sé muy poco de la religión. Nuestros trasfondos son distintos, pero es interesante que Pablo está hablando de esto de la incircuncisión y los de así llamados circuncisión. ¿A qué se está refiriendo con esto, Pablo? Bueno, una de las cosas que tienen que cambiar en la vida del creyente, o mejor dicho, uno de los aspectos que tendrían que incluirse ya en la vida del creyente, es la unidad. Y eso significa que tenemos que derribar ciertas barreras. Y en la época de Pablo, entre judíos y gentiles había una enorme barrera. De hecho, en la introducción de la lección de esta semana, presenta ahí un caso. Dice, si tú eres un gentil, un romano, y vas al templo judío, y quieres participar de la ceremonia, de la adoración en el templo, pero de repente te encuentras con una muralla de piedra de 1,20 m o 1,5 m de altura, y con un letrero en griego, en hebreo y en arameo que dice, no puedes pasar de este muro so pena de muerte. ¿Cómo te sientes tú?, preguntan. Claro, me voy a sentir excluido, porque yo puedo llegar hasta ahí. Y esa era la gran diferencia, la gran barrera, mejor dicho, el muro que separaba a judíos y gentiles. Y eso es algo que solo Cristo puede superar, o mejor dicho, romper, derribar ese muro de separación para que ambos grupos puedan vivir juntos en unidad y en armonía. Sí. Y hay algo acá, ¿no?, de la incircuncisión por los así llamados circuncisión. Es curioso, Pablo no ensalza la circuncisión, más bien dice hecha en la carne por manos humanas. Y sin embargo, la circuncisión fue algo ordenado por Dios, comienza ahí con la experiencia de Abraham. No quiere esto decir que otros pueblos no se circuncidaran. Otras naciones, otros pueblos se circuncidaban por diferentes razones y habían diferentes tipos de circuncisiones. Egipcios se circuncidaban también bajo ciertos casos, solo ciertas castas sociales más altas y así. Pero Dios lo coloca como un sello especial, como algo que marca, ¿no es cierto?, un linaje elegido, con Israel, ¿cierto? Claramente los gentiles no se circuncidaban e incluso veían, sobre todo los con mentalidad bien griega, decían, ¿cómo es posible esto? Ellos están mutilando el cuerpo, ¿ya? Porque los griegos tenían casi esta veneración por el cuerpo humano, y no que los judíos no lo tuvieran, entendían que el cuerpo es algo hecho por Dios, tampoco es inherentemente malo, como vendrían en ciertas ramas de la filosofía griega, que todo lo material, lo corpóreo es malo en sí. Independiente de eso, los griegos tenían muy en alta estima, ¿no?, lo estético del cuerpo, y por lo tanto pensar en la circuncisión hasta era motivo de burla en contra de los judíos, así que quitando inclusive lo religioso, ya eso era una barrera también. Era la forma como se trataban inclusive, porque se conocía, lo de la incircuncisión, de la circuncisión. Incircuncisión. Claro, era medio peyorativo, incluso sin considerar el aspecto religioso. Así que aquí Pablo, sin embargo, está hablando en primera instancia, porque si leemos en versículo 12, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, pero significaba que excluidos de la ciudadanía de Israel.
O sea, no deja de ser cierto que los primeros en ser cristianos vinieron del círculo judío. Los primeros discípulos de Jesús eran judíos. Jesús mismo nació, ¿no es cierto?, dentro del pueblo judío. No en vano es que Jesús le dice a la mujer samaritana y la salvación viene de los judíos. Entiéndase, ellos han recibido la ley, el Mesías, yo quien te hablo también soy judío. Y en esta disputa entre el monte Sión o Gerizim, la verdad, ni siquiera ni uno de los dos, porque Dios está buscando algo más allá y que es lo que Jesucristo ha revelado. Pero claramente el enfoque que Pablo comienza a trazar aquí es, ustedes estaban separados por esta religión que nace dentro del judaísmo, que no podían acercarse mucho más. Habían simpatizantes, había incluso prosélitos, gente del mundo pagano, gentil, que miraba con simpatía la religión judía, pero siempre había un hasta aquí no más, hasta aquí pueden llegar. En Jesucristo eso ya es insustentable. Exacto. Porque estábamos todos como todos los demás. Pablo ya nos dijo eso. Sí. Bueno, eso es lo que trae la expiación de Cristo. El título de la lección de esta semana es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Pero también la expiación es vertical, porque nos reconcilia con Dios. De eso habla Pablo también, hablando del ministerio de la reconciliación, como se lo llama el Evangelio. Pero también tiene que producir efectos horizontales, es decir, tiene que suprimir todas las barreras que nos separan, como separaban los judíos de los gentiles. Sí, y ahora en Cristo se ha introducido la ocasión que aquellos que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Claro. Estas ideas respecto a cómo era el judaísmo en el primer siglo, si era o no una religión legalista. Hubo un intenso debate sobre eso hace varias décadas ya y algunos autores propusieron otra forma tal vez de abordar el judaísmo que tal vez no era tan legalista, pero sí concuerdan en algo, sí ponían límites. ¿Ya? Tal vez ellos podían aceptar, dicen estos autores, de que la salvación era por gracia, pero uno se mantenía en esa salvación por gracia debido al pacto que ellos tenían y debido a la ley que ellos tenían, así que igual estaban haciendo una separación. Entonces Pablo se revela, creo yo, ante estas dos ideas. Al legalismo que sí había, muchos cristianos, muchos teólogos conservadores no han abandonado esa línea tradicional de ver al judaísmo, e incluso estos que propusieron que no eran tan legalistas, pero que igual demarcaban un límite, porque la ley era de ellos, el pacto era con ellos. Entonces ellos entraban a ese pacto por gracia, habían recibido la ley por gracia, pero ahora ellos se mantenían en ese pacto obedeciendo estrictamente la ley. Como sea, el gentil quedaba excluido igual. Y por eso Pablo protesta estas ideas muy fuertemente en Romanos. Exacto. Y en otras cartas. Y creo que esto se está asomando aquí también. Ese muro Dios lo está derribando en Cristo. Creo que uno de los grandes problemas del judaísmo en la época de Pablo eran los excluyentes que ellos eran. Podían aceptar a cualquiera, pero tenía que tener un proceso, pero también tenía sus limitaciones, porque, por ejemplo, no podían entrar al templo los extranjeros. Entonces eran muy, muy excluyentes y eso hizo, por supuesto, o dificultó que la salvación pudiese llegar a muchas más personas, porque un grupo así, que es exclusivista, que es excluyente, no es un grupo atractivo, no es un grupo al que las personas quisieran naturalmente acercarse. Todo lo contrario, generan rechazo, generan aversión. Entonces, ahí es donde Israel prácticamente perdió de objetivo el plan que Dios tenía trazado para ellos, de convertirse en luz para todas las naciones. Todo lo contrario, o sea, se volvieron muy exigentes, muy exclusivistas, al punto de que la gente los rechazaba a ellos más bien. Y como no olvidarnos lo que Jesús dice, ustedes son sal, ustedes son luz, pero nadie enciende una luz para luego meterla debajo del almud. Pareciera que Jesucristo ahí igual estaba ya haciendo sus primeras miradas críticas, ¿no?, a lo que estaba sucediendo en el ámbito religioso en su tiempo. Había una luz muy hermosa de las Escrituras.
los anuncios proféticos que anunciaban al Mesías. Tristemente, muy pocos habían llegado a conocerlo. Pero la tenía muy escondida. Muy escondida estaba esa luz. Muy escondida, exactamente. Entonces, lo bonito aquí es que ahora Jesucristo ha traído paz. De hecho, Él es nuestra paz, ¿ya? Porque Él mismo es nuestra paz, dice el versículo 14. Y de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, aquellos que estaban ajenos al pacto, ahora pueden entrar. Aquellos que estaban antes lejos han sido acercados. Y nuevamente Pablo está trayendo imágenes, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, de Isaías, diciendo, se está finalmente cumpliendo el plan que siempre fue la intención de Dios. Así que claramente hubo una mala interpretación en el plano humano, porque si fuera por Dios, este siempre fue su propósito. Traer a los de cerca y a los de lejos. Permitir que la casa de Dios, su templo ahí en Jerusalén, fuera casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones, ¿no? Pablo, me pongo a pensar ahora en qué barrera nosotros como iglesia enfrentamos en pleno siglo XXI. Creo que existen barreras étnicas. Nosotros estamos viviendo acá en el país una situación muy especial por el tema de la migración. Y se ha generado una cierta aversión, un cierto rechazo por ciertos inmigrantes, por todo lo que está pasando en el país. Ahora, yo creo que la iglesia debería mantenerse totalmente al margen de esa discusión afuera, porque en realidad Cristo nos llamó para derribar ese tipo de barreras. Como iglesia hemos sido llamados para crear una unidad sin importar de dónde venga, sin importar el estatus social de la persona, su estatus económico, su grado académico, su formación, su origen, su sangre, su color, etcétera, etcétera. Debemos derribar todo ese tipo de barreras. Yo quiero aprovechar aquí e invitar a nuestros hermanos, hermanas de la iglesia, que si en algún lugar, espero que no, pero si en algún lugar existe algún tipo de esta barrera, nosotros debemos inmediatamente desecharla. Ahora, por otro lado, ¿sabes? En mi experiencia pastoral, son 36 años de experiencia pastoral, y he podido ver durante todos estos años que lo que más perjudica a la iglesia son los pleitos entre las personas dentro de la propia iglesia. Pareciera imposible evitarlos porque, en fin, somos seres humanos imperfectos y de repente surgen esas divisiones dentro de la propia iglesia. Y el testimonio que se dan por causa de esas divisiones es terrible, es nefasto para lo que Dios espera, que nosotros seamos luz para el resto, que ganemos a las personas para Cristo, que les mostremos el Evangelio. Pero si no estamos unidos, entonces, si hay problemas en una iglesia, que normalmente los hay, pero si esos problemas perduran en el tiempo, obviamente yo dudaría que Cristo está en esa congregación, a menos que resuelvan sus problemas, porque Cristo, a través de la cruz, de lo que Él hizo, produce unidad. No evita los problemas, pero sí ayuda a resolver rápidamente los problemas. No, y coloca, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo también una disposición, pero muchas veces, como ya ha sido motivo de reflexión aquí, ponemos impedimentos. No es que el Espíritu no esté actuando, pero a oídos sordos el Espíritu Santo tampoco va a imponer. El Espíritu Santo es el que trabaja desde ese silbido apacible, como vemos también en el episodio de Elías. No estaba en el fuego, no estaba en el torbellino, estaba en ese silbido apacible. Tenemos otros elementos que explorar aquí. Por ejemplo, hemos hablado acerca de este muro que estaba literalmente en el templo. Ese letrero literalmente estaba en el templo de Israel. Pero también había uno que no era necesariamente un muro de piedras, pero que está refrendado aquí como mandamientos expresados en ordenanzas. Tenemos que ver un poco eso ahí. Así que, queridos amigos, después de esta breve pausa, seguiremos entonces ahondando en este otro muro que se había edificado y qué significa eso para nuestra vida hoy. Así que ya estamos de regreso. Hola amigos, qué gusto poder encontrarnos una vez más.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración? Esta pregunta y su respuesta la encontrarás en la guía de estudio titulada Dios me oye. Sin duda, a la luz de la Biblia encontrarás el plan de Dios para tu vida. Para obtenerla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también puedes ingresar a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Antes de continuar con nuestro estudio de la Biblia, queremos simplemente apartar un momentito para agradecer y saludar a algunos de nuestros amigos que han dejado sus saludos, sus palabras de afecto. Tenemos aquí nuestra amiga Luz Marina Bernal. Ella agradece por los importantes mensajes que desde aquí se pueden estar entregando. De manera muy similar, Maura Montaño nos ofrece, ¿no es cierto?, palabras de ánimo, deseando que Dios siga bendiciendo y dando sabiduría para que este mensaje llegue. Al mismo tiempo saludamos a Nancy Mongelos. Creo que ella no identifica de dónde nos saluda, pero también anhela que Dios pueda sustentarnos en todo. Elsa Bellido, también grandes saludos para usted, que nos saluda desde Filadelfia. Norma Amaya, que nos saluda desde California, y ella agradece por el repaso de la lección. Igualmente a Vari Ini, grandes saludos a usted, querida hermana, a Fernando Ceballos también, que deja ahí un pensamiento del Evangelio de Lucas, bien oportuno en ocasión del repaso de la lección en ese momento. Y también a Nelly Brown, ella agradece también por estas explicaciones que podemos entregar desde aquí. Amada García, igualmente, ella agradece y también pide oración por su salud. Así que, queridos amigos, gracias por darse el tiempo de mandar sus saludos, por dejar también el registro de sus pedidos de oración, motivos que Dios también conoce. Y agradecemos por ser una comunidad que puede crecer y que tiene como foco la palabra de Dios. Y qué lindo es que de diferentes partes del mundo nos pueda unir justamente este mensaje. Justamente hablando de la unidad, como la palabra de Dios nos une y recibimos saludos de diferentes partes del mundo, estábamos recién hablando de que habían tal vez dos tipos de muros, el de piedra literal, pero también había una separación que el versículo 15, ¿ya? Efesios 2:15, dice, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Por lo tanto, en lo que ocurre en Jesucristo, en su muerte y resurrección, algo que dividía ahora ya no está más. Y Pablo no solo ha identificado el muro indirectamente, sino que de manera explícita nos está hablando de los mandamientos expresados en ordenanzas. Una vez eso resuelto, Dios ha podido de los dos, judíos y gentiles, crear entonces ahora un nuevo hombre, o como algunos pueden traducir, una nueva humanidad. ¿Cómo entender esto de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas? Algunos han querido decir, con Cristo ya no es necesario guardar la ley. Claro. Otros, incluso de otras denominaciones, dicen, un momento, hay que ver bien qué se está diciendo aquí. A priori, ¿qué podríamos señalar? Bueno, como tú decías, da la impresión de que se refiere, está incluida aquí la ley de los mandamientos como que se refiere al decálogo, donde está incluido obviamente el cuarto que exige la observancia del día sábado. Pero en realidad no se está refiriendo se está refiriendo a los aspectos ceremoniales de la ley. Porque como sabemos existían diferentes o diversidad de leyes en el Antiguo Testamento. Y entre ellas estaban las leyes morales, que está el decálogo, estaban las leyes civiles, las leyes de salud, indicaciones del cuidado del cuerpo, la salud, alimentos, etc. Y estaban básicamente, que esto es lo que más abundaban, eran las leyes ceremoniales. Y todas ellas, las leyes ceremoniales, sabemos que apuntaban a Cristo. Todas ellas tenían un objetivo, apuntar ciertos aspectos del ministerio y la vida de Cristo. Pero una vez que Cristo vino, obviamente eso ya no podía continuar. Pero
se ve que inclusive en la iglesia cristiana, en algunas iglesias cristianas ya del Nuevo Testamento, todavía seguían teniendo este tipo de problemas porque creían que debían seguir observando todas estas leyes ceremoniales. Entonces ahí se armó la discusión, digamos, si debemos o no guardar esas leyes, si debemos circuncidarnos o no, porque eran parte de la ley del Antiguo Testamento, y se levanta esa tremenda barrera. Por causa justamente de ese tipo de ordenanzas que los judíos enseñaban que debía seguirse con mucha rigidez, con mucha estrictez, y lo planteaban poco menos como indispensable para salvarse. Ahora, yo creo que no en vano es que Pablo introduce esto de la circuncisión o la incircuncisión, porque de hecho ese era uno de los aspectos más acaloradamente debatidos. Exactamente. Para que alguien sea cristiano, ¿debe primero haberse circuncidado? Pablo dice que no. Y sin embargo, los judíos podían decir, sí, pero nosotros tenemos un escrito, está. Claro. ¿Ya? Porque Dios le prescribe esto a Abraham y a su descendencia. Y Pablo podría entonces contraargumentar y decir, sí, pero Abraham primero fue considerado justo porque creyó, luego fue circuncidado. Así que él también sale con un escrito está. Así es. Y así va la cosa. Pablo comienza a articular un evangelio en donde no es incompatible que un gentil pueda aceptar a Jesucristo, porque el primer gentil en ser llamado y ser hecho pueblo de Dios fue inclusive Abraham, porque él estaba de Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, y ahí lo llamó Dios. Y Abraham obedeció y creyó y le fue contado por justicia. Así que el invocar a Abraham como prueba, si es que los judíos querían hacer aquello, Pablo dice, bueno, miren entonces el ejemplo de Abraham, mírenlo bien, lean bien la ley, como él les dice en Gálatas 4. Bueno, los que quieren vivir conforme a la ley, ¿han leído realmente la ley? Y les comienza a exponer estos episodios de la vida de Abraham. Por lo tanto, sí, habían aspectos que muchos tal vez, y quiero pensar con la mejor de las intenciones, ¿no? Es necesario que hagan esto también, o es necesario que hagan esto primero, y podían hallar versículos para aquello. Además, Pablo, yo creo que no estamos todavía considerando la cantidad de leyes, toda la normativa que los judíos hicieron en base adicionales al texto bíblico. Exacto, al texto bíblico, a la ley de Dios. Probablemente todo eso ya está incluido aquí cuando Pablo dice que Cristo abolió todo ese tipo de ceremonias, leyes, pero leyes de carácter ceremonial. No podemos incluir aquí la ley moral, el decálogo de los 10 mandamientos, porque eso es transversal a la época atemporal, eso no pasa, porque... Y Pablo mismo cita en sus epístolas una y otra vez. Dice, no, confirmamos la ley, afirmamos la ley, dice, la ley de Dios es santa, es justa y es buena, lo dice así fehacientemente. Pero lo que pasa es que, claro, hay muchas otras normativas que ya fueron abolidas por Cristo porque tuvieron su cumplimiento en el Señor. No, incluso aquellas que no corresponden a lo ceremonial, porque lo ceremonial de hecho está ahí también en los primeros libros de Moisés, todo aquello. Pero imaginemos también lo que Jesús tiene que denunciar, las tradiciones de los padres, las tradiciones que ellos habían introducido. Y por eso Jesús tiene que decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Porque no todo lo que ellos oían era tal cual como el texto bíblico decía. Claro. Se habían introducido diferentes tradiciones que eran ajenas a la Escritura y sin embargo muchos en el pueblo judío las incorporaban como parte de lo que era ser judío igualmente, poniéndolos casi a la par o por sobre la Escritura. Claro. Y por eso Jesús tiene que llamar la atención, tal vez en Mateo 23 es donde Jesucristo más directamente aborda este problema de las tradiciones humanas que ellos habían incorporado. Por lo tanto, aquí hay casi un comentario un tanto social, histórico que Pablo está haciendo. Por lo tanto, no es una crítica a la Escritura, porque la propia Escritura señala que la intención de Dios era convocar para sí a todas las naciones. Isaías es muy claro al respecto. El extranjero
si se acerca, si guarda mis sábados, ¿no es cierto? Vemos eso también en los últimos capítulos, por lo menos a contar del capítulo 51, 52 de Isaías en adelante, donde ya se introduce esta figura mesiánica del siervo sufriente. Se empieza también a la par a introducir esta idea de los extranjeros que quieren guardar mi pacto, que quieren guardar mis sábados, etc. Por lo tanto, siempre fue la intención de Dios, pero algo pasaba aquí en el plano humano, expresado en estas ordenanzas, que Jesucristo también dice, miren, introducido el tiempo en donde Dios revela su justicia, no hay lugar para esas cosas. No hay lugar para esos esfuerzos o observaciones meticulosas que vienen finalmente de un esfuerzo humano. Lo que dice el texto, eso es válido, pero ahora hay que leerlo a la luz de lo que Jesucristo está haciendo. Yo creo que no solamente porque era ya innecesario, sino porque esas prácticas hasta eran contradictorias, eran hasta ofensivas al plan de Dios, porque la idea de parte de los judíos, digamos, era que a través de eso se podía alcanzar la misericordia de Dios. Pero nosotros sabemos que no, o sea, nada de eso sirve para lograr la salvación en Cristo. La salvación, como ya dijimos en los temas anteriores, es solamente por lo que Cristo hizo, no por lo que yo haga. Entonces, cargar con más normas, con más reglas, es como poner una mochila muy pesada en la vida del creyente. Tal vez aprovecharía esta instancia para invitar a nuestra iglesia, porque de repente por ahí a lo mejor estamos cargando con ciertas normas o ciertas tradiciones que ponemos un peso adicional más allá de lo que la Biblia prescribe, más allá de lo que Dios ha establecido. O, si bien es cierto, como en toda comunidad tienen que existir normas, reglas para la sana convivencia, ¿hasta qué punto nosotros usamos esas normas y esas reglas como para imponer cierta conducta o obligar a cierta conducta? Ni podemos elevarlas al estatus que le corresponde solamente a la Escritura. Exactamente. O sea, tienen su lugar, yo creo que no van más allá de la mera sugerencia, pero lo que Dios ha establecido, eso sí, eso se cuenta. Así es. Ahora, ¿cómo resuelve esto Dios? Vemos en el versículo 15 de que para esto Él crea en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre. Entonces ya no es judío y gentil, ya no es incircunciso, circunciso. Es un nuevo hombre. Y es interesante como muchos de los primeros intérpretes en el cristianismo, los primeros en leer y recibir las epístolas de Pablo, en los primeros años, ¿no? Luego que mueren los apóstoles y los discípulos de los apóstoles tienen que ahora reflexionar sobre esto y todo, muy tempranamente surge esta idea de una tercera raza, entonces, por decir así. Si había un elemento racial, étnico con los judíos, si había un elemento racial, étnico con las diferentes otras naciones, bueno, Dios está formando una nueva raza, por decir así. Los hijos de Él, su pueblo, que incorpora a todas las naciones. Una nueva sangre, una nueva estirpe. Claro, en Cristo, ¿ya? Y es así como Él establece la paz. Ya no puedes seguir la tirantez, yo soy esto, tú eres esto otro, pero nos hemos unido en Cristo. No, ese trasfondo ahora se fusiona en la realidad de que todos necesitábamos desesperadamente la salvación y Jesucristo ha resuelto eso para todos, sin distinción, y ha generado una nueva humanidad, un nuevo hombre, como también se traduce. Ahora, llevando esto al plano personal, individual, ¿hasta qué punto yo soy capaz de dar marcha atrás o pie atrás en una posición que he mantenido casi de manera intransigente y que ha perjudicado la sana convivencia, la relación en un grupo, en una congregación o inclusive dentro de la propia familia? En nuestra iglesia, ya que está en más de 200 países del mundo con diferentes tipos de etnias y culturas, dentro del propio país tenemos diferentes maneras de pensar, también hay subculturas. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a dejar esas creencias, esas tradiciones fuertemente arraigadas en nuestra vida para dar paso a lo que tú decías, a esa nueva familia, a esa nueva estirpe, a esa nueva generación, a ese nuevo pueblo, a esa nueva nación, para ser una persona en Cristo? Todo, por supuesto, a la luz de las Escrituras. Mira que una de las cosas más difíciles
que uno ve que a veces es difícil conciliar es cuando hay ciertas posiciones que no tienen una base teológica sólida. Y por ahí de repente aparecen enseñanzas que no necesariamente están basadas en la Biblia, y hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero siempre digo, tenemos que mirar todo a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Tratar de buscar y hallar un consenso. El asunto es mirar siempre la unidad, tratar de no romper la unidad. Nuestra iglesia, como muchas otras agrupaciones, ha sufrido de ese tipo de distanciamiento por causa de esas posiciones teológicas o posiciones que de repente no hemos querido abandonar. Pero en aras de la unidad tenemos que dar un paso atrás. Pueden haber luchas intestinas, internas, y también qué terrible sería que esas luchas internas también formen un muro en donde la gente diga, bueno, si es para andar discutiendo como ellos, no me interesa. ¿Para qué? Y caeríamos en esta misma tragedia Exactamente. que la cruz justamente vino a resolver. Nosotros vemos allí, ¿no es cierto?, que en esta formación de este nuevo hombre, esta nueva humanidad, se establece la paz. Y verso 16, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Nuevamente viene esta idea del cuerpo, ¿ya?, que es la iglesia, en donde Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y todo esto ha sido gracias a la cruz. El alto precio que se pagó para que esto sea posible debiera invitarnos a no asignarle más valor a lo que realmente le corresponde, ciertas discusiones. Como usted mencionaba, en qué horario comenzar, si vamos a empezar a las 9:30 o a las 10 de la mañana. A veces por cosas así de sencillas pueden generarse divisiones. Creo que eso no se compara al valor incalculable de la cruz. Queridos amigos, ha llegado la hora de hacer un pequeño quiebre, un pequeño receso en nuestro diálogo. Ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia, con lo que Pablo sigue señalando respecto a nuestros desafíos ahora y nuestros privilegios viviendo bajo la cruz. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio titulada En busca de la verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para obtenerla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también puedes hacerlo ingresando a nuestro sitio web. Que Dios te bendiga y estaremos esperando por ti. Seguimos junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y bueno, llega el momento, como siempre, de invitarlos a que formen parte de la escuela bíblica. No nos cansamos de hacer esta invitación porque sabemos los profundos beneficios que trae estudiar la palabra de Dios. ¿Se ha preguntado usted el por qué Pablo está justamente necesitando aclarar aspectos ligados a la ley? ¿Qué rol cumplía la ley? Y tal vez qué aspectos eran tan relevantes respecto a este decálogo que Dios dejó y cómo forja una identidad en el pueblo. Hay un estudio bíblico muy interesante que habla sobre el sábado de la creación, que toca justamente uno de estos aspectos importantes de la ley de Dios, pero que proyecta mucho más respecto a nuestros orígenes, respecto incluso al Dios que nos salva, que es nuestro propio Dios creador. Así que póngase en contacto. Si le interesa ese estudio u otro, no dude en pedirlo porque llegará a su hogar de manera totalmente gratuita para que usted también tenga el privilegio de ser un estudiante de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Volviendo a nuestro pasaje, queridos amigos, estamos justamente viendo cómo Dios ha unido y ha traído paz. Y hemos visto aquello, quitando esas enemistades, estableciendo así la paz, termina diciendo el versículo 15. Nos reconcilia entonces con Dios y forma un solo cuerpo.
habiendo dado muerte en ella a la enemistad, dice el versículo 16. Lo bonito es que aquí ahora Pablo cita a Isaías y menciona como esto que se está dando en Cristo, como ya lo hemos reiterado, siempre fue parte del plan de Dios. Isaías, profeta que vivió en torno al 750, 740 a.C. y desarrolló un ministerio de varias décadas, ya pudo anunciar esto de parte de Dios. Y por lo tanto lo que leemos en el versículo 17 viene de allí. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por lo tanto, cerca se entiende cercanos a la realidad religiosa de ese momento, cercanos incluso al ministerio profético de Isaías. Pero ¿y qué de los que están lejos? ¿Qué de aquellos que están en otras naciones? Dios también los está invitando y llamándolos a la paz. Lo mismo que estamos viendo ahora que se concreta en Jesucristo. Es un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, que es lo que hay que llevar al mundo. Y aquí uno ve la otra parte, la otra dimensión de la cruz de Cristo, de la expiación de Cristo. Porque hasta aquí hemos hablado de la dimensión horizontal, de estar amistados unos con otros. Pero aquí se habla ahora de la amistad con Dios, de la reconciliación con Dios. Y que esa reconciliación con Dios es tan abarcante, que no está limitada solo a una nación. Es para todo el mundo. Israel fue elegido, si bien es cierto, como un receptor de esas verdades eternas, pero que debían ser transmitidas al mundo. Hoy el Señor estableció su iglesia, a quien ha hecho depositaria de esas verdades del Evangelio eterno, de ese misterio que permaneció oculto por los siglos de los siglos y que ahora ha sido revelado, y que la iglesia tiene la misión de llevar adelante a todos los rincones de este planeta. Esa es la gran misión que tiene la iglesia. Pero esa misión también está basada en la reconciliación de la humanidad con Dios. Y entre nosotros también. Una cosa no puede venir sin la otra. ¿Es esto algo novedoso solo del Nuevo Testamento? No, nuevamente podemos volcar nuestra mirada a Isaías. No es el único pasaje en donde la paz como mensaje está siendo abordado. Pablo está citando ahí Isaías 57, pero ya podemos retroceder incluso a Isaías 52 y también encontramos esta dimensión tanto vertical como horizontal. En Isaías 52, versículo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, que dice: a Sión, tu Dios reina. Cuando uno lee ahora desde la perspectiva nuestra y pensamos en salvación, inmediatamente pensamos salvación en la cruz, justificación por la fe, Pablo, etc. Pero cuando Isaías está escribiendo esto, él está anticipando realmente la salvación que Dios habría de ejecutar cuando se acabara el exilio. Ellos ya no tendrían que vivir lejos de su tierra, podrían regresar a su tierra. La salvación de Dios es aquello. Y por lo tanto, qué hermoso es que venga un mensajero corriendo por los montes anunciando de que Dios les ha dado la posibilidad de regresar. Y si uno sigue leyendo los pasajes, uno descubre que todo apunta justamente al exilio que está terminando porque Babilonia ha caído. Y Isaías, ¿no es cierto?, va planteando esto como primera parte del mensaje, que es vertical. Dios que salva a su pueblo porque ha caído el lugar donde ellos estaban en exilio. Sin embargo, a contar del versículo 13, comienza a aparecer también una dimensión horizontal, porque el mismo Dios que interviene para salvar a su pueblo, ahora también hará una obra en el plano de las naciones, y en donde en el centro de eso estará su pueblo, recibiendo a aquellos que desde lejos vendrán también a recibir este mensaje de paz, que es lo que anuncia Isaías en el capítulo 57. Y termina el capítulo 52 de Isaías diciendo: ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán, hablando acerca del siervo sufriente y cómo
ese ministerio del siervo sufriente congregaría a las naciones, a reyes, gente de lejos, que también se beneficiarían de este mensaje de paz. Así que Dios interviene y salva a su pueblo, los hace regresar a la tierra desde el exilio, pero eso necesariamente significa que vendrán también las naciones de lejos, gente y reyes de todas las partes, para conocer al siervo de Dios, que es el Mesías. Lo que Pablo en el fondo está haciendo es demostrar que esto no es algo que se le está ocurriendo a él. Él no está fabricando una nueva versión del Evangelio. Él está volviendo a las raíces del Evangelio, tal como Dios las anunció desde la antigüedad. Sí. Y esas dos dimensiones están muy presentes allí. La paz es algo que produce Dios y que da Dios y que es para el bienestar de las personas, ¿cierto? Porque a veces cuando pensamos en reconciliación es como que hubo un pleito y desaparece el pleito y pronto hay paz. Yo creo que la paz es mucho más profunda que eso, que simplemente la ausencia de un problema que puede separar a una persona de otra, a un grupo de otro, sencillamente de una persona con Dios, de las personas con Dios. La paz tiene que ver con ese sentimiento de bienestar. Por eso cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es esa paz que trasciende los problemas, las dificultades, las pruebas que uno pueda estar pasando. Pero en el aspecto, digamos, de la vertical de la reconciliación con Dios, es la paz que uno siente de estar a cuentas con Dios. ¿Sabes qué? Y esa paz no solamente nos da una sensación de bienestar, sino que se traduce literalmente hasta en una mejora en la calidad de vida de las personas. ¿Qué calidad de vida tiene una persona que anda con sentimientos de culpa, cargando cosas del pasado, que solo él y Dios saben? No hay paz. Y la paz que da Dios, que lo amista con él, pero además que pone una sensación de bienestar, de complacencia, de satisfacción en la vida de la persona. Esa es la reconciliación. Oiga, a ver, vamos a hacer una analogía, que un ejemplo. Por ejemplo, en casa, las personas que más ofendemos están en la casa, porque convivimos más tiempo ahí. El marido y mujer por ahí se enfrascan en una tremenda discusión y se dicen cosas que no deberían decirse o hacen cosas que no deberían hacerse. Pronto, división. Viene el proceso de reconciliación. Okay. Pero la reconciliación no significa solamente que el problema desapareció, lo que generó esa discusión y que produjo división desapareció. No solamente va a un plano de la comprensión, sino va a un cambio de actitud de parte de la persona, de no querer ofenderse más. Y la paz que uno siente, Pablo, la tranquilidad que uno siente de estar arreglado con el otro, de no tener nada pendiente con nadie, y sobre todo la paz que uno siente de estar con Dios, en paz con Dios, no hay nada mejor que eso. Pablo dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la misericordia, dice, esa es la que más vale. ¿Qué es la misericordia? ¿No? La misericordia es de Dios, y cuando nosotros actuamos misericordiosamente estamos siendo una extensión de lo que es Dios, que es la misericordia. Y eso es lo que trae la verdadera paz. Cuando yo ayudo a las personas, cuando yo me compadezco a las personas en sus necesidades y trato de ayudarlas. Paz es eso, no es solo ausencia de problemas, sino es un bienestar total, integral del ser, de la persona, de estar a cuentas con Dios. Uh-huh. Y ese estar a cuentas con Dios necesariamente implica poder llevar esa misma paz a quienes nos rodean. No inventar excusas para mantener divisiones que francamente ya son artificiales. Pablo, y mira, perdón, aquí me puse a pensar, se me vino a la cabeza, porque tenemos que llevar un mensaje de paz, que es lo que dice Isaías y lo que dice Pablo acá, citando al propio Isaías. El mensaje de paz. ¿Cómo poder conciliar esto con el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin? Cuando el primer mensaje, el segundo sobre todo, que llama a denunciar la caída de la Gran Babilonia y los engaños y los errores, es como que un mensaje así más tan directo, ¿verdad? Que por ahí algunas personas se pueden
o agrupaciones se pueden sentir ofendidas. ¿Tendrá que ver eso? Es decir, el hecho de estar en paz con el resto significa que nosotros tenemos que ocultar parte de ese mensaje, no decir todo directamente, hay que buscar la manera de decirlo. ¿Cómo podríamos conciliar Bueno, justamente las lecciones de la Biblia de la temporada anterior abordaban esos 3 mensajes angélicos. Y la verdad es que yo creo que hay que ir construyendo el significado de esos mensajes hasta que sea evidente. Y cuando ya es evidente, uno puede hablar transparentemente, claramente, las cosas como son. Porque no podría haber paz si uno está ocultando realidades, factores que son fundamentales para la decisión que uno puede tomar. La paz no puede existir en medio del engaño, en medio de la mentira. Y por lo tanto uno sí puede decir las cosas como son, pero en el momento oportuno. Y por eso es que estos mensajes, estas intervenciones, lo que Dios mismo está haciendo en Cristo, ocurre en el momento indicado. Como ya lo leímos en el capítulo 1, ahí Pablo justamente indica en el cumplimiento de los tiempos, ¿ya? Versículo 10 del capítulo 1, o como dirá también en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo. ¿Será que Dios tomó al pueblo judío y les dijo, están equivocados, está todo mal y listo? No, Cristo lo demostró finalmente en la cruz, dando él mismo el mejor ejemplo de cómo debían ser las cosas. Todo en su momento, todo a su tiempo. O sea que es muy como una actitud humana nuestra, decir, cuando uno sabe algo, ¿le digo o no le digo? Y si le digo, se va a ofender. ¿Y qué es lo que hacemos? En general, no, mejor no le digo nada, no digo nada, porque ¿para qué se voy a ofender? Sí. Pero entonces nos privamos, ¿verdad?, de ayudar a otra persona, de hacerla crecer tal vez en un aspecto de su vida que ella no está visualizando. No de atacar, pero sí con el objetivo de construir, de ayudar, de mejorar. Yo creo que como iglesia nosotros no debemos ocultar nada. Creo lo que tú dices, Pablo, y como lo has señalado bien con la Biblia, que hay que escoger el momento, ¿verdad?, el momento más oportuno. Llegará la instancia en que no podemos callar más y tenemos que decir todo lo que la Iglesia sabe con respecto especialmente al desenlace en la historia final de este mundo, ¿no? Y finalmente es la paz que Dios establece. No es la paz muy temblorosa e imperfecta que nosotros podemos tratar de montar en base a un discurso políticamente correcto. Pastor, nos quedan 40 segundos para que usted invite a nuestros amigos y tenga la oración con ellos. Bueno, hermanos, ¿qué podríamos decirle más acá? Estén en paz los unos con los otros, pero por sobre todas las cosas, estén en paz con Dios. Miren, no hay nada mejor que vivir en paz con Dios. No hay nada mejor que vivir sin tener nada pendiente con ninguno de nuestros semejantes. Esa paz que solo Dios puede dar es la que nos va a ayudar a sobrevivir los momentos más angustiantes, más difíciles de nuestra vida. Así que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre amado que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más, Señor, por instruirnos en tu palabra. Gracias, Padre amado, porque en Cristo nos reconciliaste contigo. Y gracias también, Señor, porque en Cristo derribaste todas las barreras que existían entre nosotros los seres humanos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a no construir barreras, sino a derribarlas, a ser agentes de paz y que podamos llevar este mismo mensaje de paz al mundo entero. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Pastor, una vez más, gracias por estar con nosotros y será hasta un próximo episodio aquí en Lecciones de la Biblia.